uno cuando echa de para atrás su vida alcanza a ubicar algunos hitos que llaman la atención y que cuando uno desarrolla su carrera y anda un poco su camino, dice, este fue el primer encuentro con el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Ok, bueno, como papel de médico, digamos, en el desarrollo de las atenciones, inicialmente hubo, digamos, algunas personas que me llamaban la atención la forma como llegaban y cómo se trataban, pero hubo un momento del tiempo, puro al final de la residencia, en el Hospital Santa Clara, en donde existía un centro de atención que se llamaba CAT en ese tiempo, en donde había muy pocas personas porque se había dado todo el tránsito de la Ley 100 y durante el periodo de tiempo pre-Ley 100, posterior a la Ley 100, muchas de las atenciones que tenían que ser facturadas, pues de alguna manera empezaron a desaparecer en ese momento y la ocupación que había en ese momento era de 25 camas, pero solamente había 4 personas. Y por razones de las rotaciones en la residencia, yo llegué al Hospital Santa Clara a tratar de impulsar nuevamente el desarrollo de las atenciones. Había solamente 4 personas y relativamente crecieron hasta 12 y ese fue, digamos, el primer momento de una atención importante, que no había, digamos, una formalización en la formación. De hecho, las personas que estuvieron trabajando conmigo y de alguna manera el profesor que me empezó a formar en ese momento, que es Miguel Cote, era profesor de la Universidad Nacional. No simplemente por colegaje, por cercanía que existía, me pude vincular al trabajo que él estaba desarrollando en el Hospital Santa Clara y en ese momento, por ejemplo, también estaba cerrado, estaba recién cerrado el Hospital San Juan de Dios, entonces todos los procesos de atención en ese momento estaban bastante, digamos, en unas precarias circunstancias. En ese momento el trabajo ¿era con pacientes que estaban en rehabilitación o era con pacientes psiquiátricos? No, era con pacientes que estaban en rehabilitación. El Hospital Santa Clara se dedicaba a hacer procesos de atención en toda la zona de influencia de lo que fue el Cartucho, el Bronx, todo ese tipo de lugares alrededor de Mártires, Santa Fe. El Hospital Santa Clara ha recogido históricamente toda esa población y en ese momento estaba en tránsito un tipo de programa que se estaba haciendo de atención con periodos de tiempo específico a unas revisiones más que por cuestiones técnicas, por cuestiones de financiación, porque el tránsito de la Ley 100 en ese momento fue bastante difícil lograrlo, que se hicieran atenciones adecuadas. Y de ahí de trabajo en el Hospital Santa Clara, ¿qué vino? Bueno, ahí hubo un periodo de tiempo interesante porque yo tuve la posibilidad de ir a trabajar a Cibaté, en donde, digamos, ahí sí eran pacientes fundamentalmente con trastornos mentales, pero hubo grupos de pacientes que en algún momento estaban siendo atendidos en la Beneficencia de Cundinamarca, en un centro que hay a la espalda de lo que es el San Juan de Dios, que eran posteriormente remitidos a Cibaté en la medida en que no tuvieran una estabilización adecuada y sobre todo no tuvieran una red de apoyo adecuada. Había unos procesos importantes. Ahí tuve un periodo de tiempo bien interesante de atención. Es una población realmente muy pobre y de muy poca red de apoyo social y tenía, digamos, Cibaté está bastante derruido hoy en día. En ese momento ya había unos problemas importantes en las casas, en los hospitales como tales, en el Julio Manrique. Y después de eso estuve ya vinculado a la Clínica de La Paz, en donde empecé trabajando en un grupo muy complicado, que era el grupo de soldados que tenían estrés postraumático. Eso fue pleno en el momento del desarrollo de la estrategia de guerra durante el primer periodo del gobierno de Álvaro Uribe. Plan Colombia, o Plan Patriota, le llamaban más. Sí, que fue, digamos, implicó un volumen gigantesco de personas que tenían graves problemas mentales debido a ese tipo de experiencias a las cuales estaban sometidos, donde había una gran cantidad de consumo de marihuana principalmente. Eso es un tema bien interesante y bien complejo que no ha estado del todo analizado, al menos en la población colombiana. También trabajé en un programa bien complejo que se llama el Programa de Rehabilitación Integral, que está dirigido a las personas inimputables, las personas que por su condición de salud mental cometen algún tipo de delitos, muchas veces delitos graves, que están en una condición mental que no pueden imputarle el crimen y por lo tanto siguen una vía diferente de atención en psiquiatría hasta que se logre estabilizar con la expectativa global de volver a rehabilitarlos en el medio social, cosa que es muy difícil.
en donde hay una población importante que también tiene un consumo de sustancias psicoactivas. Ahí, posteriormente, se generó el primer programa de rehabilitación, que es importante entender que la ley 100 no lo cubría, era una de las exclusiones. Y a través de una tutela del 2008, que se hizo extensiva, es la T814, se logró presentar a las distintas EPS la necesidad de darle atención a través de la rehabilitación sobre la base de esa tutela. El grupo de las EPS en ese momento en Bogotá aceptaron nuestra oferta y empezamos a desarrollar un trabajo de rehabilitación con un modelo que era, digamos, una adecuación de un modelo italiano que existía de tratamiento, entonces había un periodo importante de tratamiento dentro de la institución y posteriormente un periodo de tiempo de semipresencial y después un seguimiento posterior. Eso, digamos, fundamentalmente lo que llevó es a poder generar una formación en el tema. Pero era tan baja la formación que existía que si uno mira con detenimiento cómo estructuramos el programa en ese momento a cómo debería estructurarse hoy en día, la diferencia es enorme, porque el vacío que existía y que todavía existe en conocimiento, en formación, en relación interpersonal entre personas, entre la persona que tiene problema por consumo, entre su familia y los terapeutas, hasta ahora se está estructurando de forma adecuada. Y esa atención es la que permite generar una formación teórica adecuada porque el tipo de consumo que se da en cada país es diferente. La cultura define muchas veces los parámetros de consumo que existen.